fracaso de la trilogía norteamericana, un conjunto de productores españoles han conseguido los derechos para realizar la cuarta parte de The Matrix. El equipo de producción, dirección y actores estará formado por profesionales del cine español, desafiando así a la superproducción de los hermanos Wachowski. El pasado viernes, en Alfara del Patriarca, los estudios de televisión de la Universidad Cardenal Herrera CEU se convirtieron en el lugar donde miles de aspirantes a estrellas de cine lucharon por ser el próximo Neo. A esta cita acudieron ciudadanos de todo el país y parte del extranjero para demostrar en este casting que no hay que tener cualidades sobrenaturales para convertirse en un Keanu Reeves. Por ello, Pacheco Festri, el director del film, ha decidido que el protagonista será una persona normal y corriente, y no un actor consagrado por la industria. No, la verdad es que fue un casting muy competido. De hecho, fueron... ¿Cuántas personas? 4.000 personas fueron las que vinieron con nosotros. Y al final, pues el señor Chungo Chin, experto en artes marciales, pues decidió que... estos dos individuos que vendrán a continuación fueran los que harán los papeles de Meo y Manoli. Esta película va a ser la bomba. Partimos con el mayor presupuesto del cine de Alfara, del Patriarca, ¿sabes? Exacto, de la historia del cine mayor de cine Alfara del Patriarca. O sea que nada, va a ser un bombazo. Va a ser un rodaje pues... Un rodaje rápido, pero... Que va a ir rodado. Exacto, un rodaje rodado. Sí. Además, la localización del casting está adecuada para las escenas de lucha y riesgo, por lo que el especialista en artes marciales y escenas muy peligrosas Chungo Chin estuvo presente en el casting como juez para escoger a un aspirante. Las coreografías, más bien coreografías, ¿no? Porque yo no sé bailar, pendejo, y yo lo que les enseñé era luchar y cómo utilizar el palo del poder y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero nosotros hemos ido más allá que Matrix 1, 2 y 3 y utilizamos el palo de subir la persiana, así ahorramos el presupuesto porque, como saben, únicamente solo tenemos miles de billones y así pelearemos mejor el poder. El rodaje de la película comenzará el próximo 20 de noviembre y finalizará un par de días después, por lo que los productores esperan estrenar el film el 25 de diciembre, alimentando las ansias de todos los frikis de este país. Veamos algunos fragmentos. Alexis por una parte, Jorge por otra, y realizaremos a continuación una gran batalla. Primero, que logre que el otro contrincante se retire o sangre, será el próximo Neo de Matrix 4. Para 3. The Matrix 4 2004 promete ser el mayor éxito jamás concebido en la historia del cine español, ya que cuenta con el mayor presupuesto jamás visto en el séptimo arte. Miles de billones ayudarán a que este proyecto haga historia. Todo empezó aquí, en Alfara del Patriarca. Javier Guillén